Bueno, y ahora nuestro pastor. Aleluya. Aleluya. Celebramos esta semana en la historia del universo la semana más importante que ha vivido la humanidad. Usted lo puede celebrar como un religioso o usted puede celebrarlo como Dios la celebra, como Dios la ve. Y si ponemos atención a lo que vamos a compartir hoy y lo que vamos a compartir el domingo que viene, usted podrá entender por qué es tan importante para Dios primero esta semana y para la humanidad. Toda la historia de la humanidad, desde que el hombre fue puesto en el paraíso hasta que termine esta dispensación, y dice que nosotros nos preparamos para ir a las moradas celestiales cuando termine el milenio, porque hay un milenio, que la gente habla del fin del mundo, pero es que no hay, como lo conocemos, el fin del mundo. Básicamente, la Biblia dice que cuando termine esta dispensación, viene el final de los tiempos, usted ha oído de la gran tribulación, y Cristo va a reinar por 1000 años, y luego vamos a la Jerusalén celestial. Pero antes de ir a esa Jerusalén celestial, termina un tiempo de Dios con esta tierra que lleva, ¿cuántos años lleva desde que fue fundada la tierra? 6000 años. Y la Biblia dice, en el séptimo día, Dios, dice que el Señor después de la creación, descansó. Y para Dios un día es como 1000 años como un día. Entonces, desde el paraíso hasta que termine esta dispensación, ¿cuántos años son? 6000 años. Y el séptimo día, Él descansó. Y ese séptimo día es ese milenio, y después del milenio estaremos en el cielo. Y de esos 6 días, esta semana, la celebración de esta semana que es profética, lo único que nos está mostrando es todo lo que Dios preparó desde Adán hasta que termine esta dispensación. Está condensado aquí el plan de Dios, el corazón de Dios, el carácter de Dios. He puesto como título este mensaje, Hosana, el Rey viene. Hosana, el Rey viene. Entonces, veamos qué pasó esa semana. Comenzando con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, miremos el video, apagamos la luz. Pero al tercer día resucitará. Volumen. Jesús emprendió de nuevo su camino a Jerusalén. Rabí, manda a tus discípulos que no alboroten. Os digo que si estos callan, las mismas piedras empezarán a gritar. Esto fue filmado en el mismo lugar donde, en esa área. Se acercó a la ciudad y al verla lloró. Si por lo menos en este tu día reconocieras el mensaje de paz, pero está oculto a tus ojos. Días vendrán en que tus enemigos levantarán empalizadas a tu alrededor y te acosarán por todos lados. Penetrarán dentro de tus muros y matarán a todos tus hijos. No dejarán en ti piedra
templo de Jerusalén ya no era un lugar santo, sino un regalo. Dejamos ahí. Luces, por favor. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero al mismo tiempo Él confrontó a los que estaban usando mal el templo, estaban usando para provecho. Se perdió la devoción, se volvió un negocio y el Señor dijo, han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y la misma confrontación que Jesús hizo aquella semana la hace hoy. Desgraciadamente, el evangelio en muchos lugares se ha convertido en un negocio. Usted escucha mucha gente, yo no creo que son todos, pero de alguna manera la percepción que queda afuera es como que se usa como negocio y muchos que debieran ser luz y ejemplo vienen a ser piedra de tropiezo para otros. Pero el Señor siempre tiene su pueblo, amén. Y el Señor nos reta hoy a que estemos cuidadosos, amén. Cuidadosos a por qué hago lo que hago, amén. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué cantamos? Hosana, el rey viene. Jesús le dijo a aquella mujer de quien recibió el perfume de alabastro, una buena obra has hecho. Una buena, porque has preparado mi cuerpo para la sepultura. Y a los fariseos que lo criticaban, donde se predique, se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y a los fariseos les dijo, al que mucho se le perdona, mucho agradece. El día de hoy, ese día de celebración de Hosana, donde los fariseos decían, mándalos a callar, y él dijo, si ellos callan, las piedras hablarían. Yo quiero decirte, si tú callas, si tú no adoras, Dios levantará a quien sea para adorar. Es un privilegio. Pero también he aprendido en mi caminar con el Señor que solamente adora y alaba el que tiene gratitud en su corazón. El religioso, lo que le preocupa es que lo vean. Hace para que los vean, para ganar un aplauso. Pero cuando tú vengas al templo, en tu casa, la Biblia dice, métete en tu cuarto secreto. Cuando ofrende, hazlo en secreto. Cuando adores. Pastor, entonces no adoramos. No. La Biblia dice, no dejando de congregarse, y hay bendición en la alabanza corporativa. Pero nunca hagas lo que hagas para el Señor, para que otro te vea. Para que otros te vean. Dios que ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. ¿Cuánto adoras tú? Hay algo que lo puede medir. Cuán agradecido seas tú. Si tú crees que Dios te ha bendecido poco, poco tú vas a adorar, poco vas a agradecer, poco vas a rendirte en respuesta a dar de gracia lo que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque tú no ves como que Dios ha hecho nada contigo. Pero si tú consideras que Dios ha hecho mucho contigo, se va a reflejar en tu adoración, se va a reflejar en tu vida, porque el que mucho recibe, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, muestra más gratitud. Lucas capítulo 19, versículo 23 al 44, lo dice de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así,
porque el Señor, y este es el primer rema que quiero que quede en tu corazón. No se trata de ti, ni de mí, ni quién es dueño de qué, ni quién tiene qué. Se trata del propósito y la voluntad de Dios. Y si Dios tiene que tocar el corazón de alguien para bendecirte a ti por causa de tu llamado, tú vas a ver cómo se mueven los dones, los bienes, la infraestructura, lo que alguien tenga, sea tu jefe, la empresa, quien sea, va a llegar a ti igual que este hombre que le preguntaron, ¿por qué desatas estos pollinos? Y el Señor dijo, porque el Señor los necesita. Arriba de cualquier tipo de cosa que dice el mundo, pero ¿cómo es posible que alguien tome lo que no es de él? Porque los discípulos no fueron en el nombre de ellos, ¿fueron en el nombre de quién? Entonces, cada vez que usted ministra a alguien, cada vez que usted quiere ayudar a alguien, cada vez que usted quiere cumplir la voluntad de Dios, usted no va en el nombre suyo. Los discípulos, si hubieran desamarrado esos dos pollinos y lo hubieran hecho en el nombre de ellos, iban presos. Por eso le digo, no se ponga a inventar en el nombre suyo. ¿En nombre de quién fueron ellos? En el nombre de Jesús, el Señor. Cuando usted se levanta, yo me levanto en el nombre del Señor. Cuando llego a la empresa, cuando voy a ministrar, cuando voy a ayudar, ya yo no voy en mi nombre. Y si yo voy en el nombre del Señor, voy en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, y todo se sujeta a la orden que el Rey mandó. El Señor lo necesita. Cuando Dios te habla a ti en tu vida, en tu familia, sea finanzas, sean hijos, sea algo que tienes que hacer, vamos a obedecer de la misma manera. Estas personas, aunque no entendieron por qué los discípulos desamarraban esos pollinos, pero cuando dijo el Señor los necesita, ellos obedecieron. No sé si contentos o no, pero obedecieron. La pregunta es si tú y yo estamos obedeciendo cuando el Señor da una instrucción. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Son expresiones de adoración. Gritaban. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, ahí se fue en la película cuando vieron la entrada, ese es el terreno real. Es muy pequeño. O sea, uno a veces piensa que es algo muy extenso. No, es muy pequeño. Es un área, usted ha estado tal vez en algún pueblito, es exactamente igual como lo vio en el video. Es un área relativamente pequeña donde Jesús, dice, descendió. Dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios de forma callada. ¿Dice así? Oh, no está el versículo. Ok. Dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando usted es agradecido, no se queda callado. Usted grita, usted anuncia. Amén. Si usted acaba de tener un bebé, usted lo anuncia. Usted quiere que todo el mundo lo sepa. Si está en el estadio de fútbol y su equipo ganó, es campeón, usted saca su bandera y grita. Pues lo mismo, si Dios ha hecho contigo, anúncialo. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es darle hosana, darle gloria al Rey. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Diciendo, oh si también, versículo 42 dice, si también tú conocieses, a lo menos en este día, hablándole a Jerusalén, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo quiero que sepas que esta revelación de la salvación estuvo encubierta para ti y para mí, hasta que alguien oró por ti y por mí para que se nos abrieran los ojos. Ahora, ¿qué es lo malo? Que ya se te abrieron tus ojos y no te has dado cuenta que alrededor tuyo tienes hermanos, tienes amigos, tienes vecinos, tienes personas en tu diario vivir que tienen la mente entenebrecida, cubierto, no lo ven, no lo entienden. Y es tu trabajo. Como alguien oró por ti un día, ahora tú oras para que ese entenebrecimiento se ha quitado, ese velo que se ha quitado, ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Entonces, aquí somos responsables para orar y decir, descubre los ojos.
Cuando te levantes, Señor, dime, Señor, por quién tengo que orar para que se quite ese velo de ellos. Y así como yo te conocí como Salvador, que ellos también te conozcan. Porque vendrán días sobre ti, hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y este es otro rema. Reconoce cuando Dios te está visitando. Pon atento cuando hay cosas que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu casa, donde Dios te está llamando la atención. Porque hay tres formas de aprender cuando Dios habla. Por revelación, porque alguien te enseñe, como lo estoy haciendo en este momento para ti. Y si de ninguna de las dos maneras tú entiendes que Dios te está hablando, entonces es por chichón limpio, al golpetazo, por trituración. Son tres maneras. Desgraciadamente la Biblia dice que somos como el caballo, que si no nos jalan del cabestro, de la jeta del caballo, dice que no, el caballo no obedece. Entonces como que hasta que Dios no nos jala, no obedecemos. Pero yo te invito a que camines la vida cristiana por revelación. Es la mejor manera. Señor, esto que el pastor está hablando, ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque lo otro es información que se le olvida hasta que va a almorzar. ¿Y de qué predicó el pastor? Te pregunta alguien allá en tu casa. No sé, estuvo bueno, buenísimo. ¿Pero de qué predicó? No sé, pero estuvo bueno. Información que la Biblia dice te entró por un oído y mientras almorzaba te salió por el otro. No te sirve en adelante. Pero cuando hay revelación, escucha, la revelación nunca se va. Está en el corazón. Está en el corazón. Ayer, el viernes, estábamos en la célula y yo sentía que estaba aprendiendo algo que yo no sabía. Ahí. Algo que yo no sabía en el mundo espiritual. Y el Señor me estaba recordando la autoridad que Dios nos ha dado. Yo he ministrado, yo lo he visto, pero la revelación de la autoridad que Dios me ha dado como hijo de Él, como que fue en ese momento donde yo pude decir, ya sé por qué los discípulos, cuando regresaron los 70, estaban asombrados de la autoridad que tenían. ¿Era la autoridad de ellos? No, se llama autoridad delegada. Él los envió. Y si el rey me envió, entonces yo obedezco y todo lo que, donde yo me mueva, tiene que sujetarse a lo que el rey mandó. ¿Qué pasa cuando algo no obedece a lo que el rey manda? Tiene problemas. Por eso todo está sujeto al nombre de Jesús. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para todo. En el nombre de Jesús. Ten cuidado cuando mencionas el nombre de Jesús en vano o en burla. Hay de los que se burlan. La Biblia dice, en mi nombre harán esto, en mi nombre harán esto otro, en mi nombre estaré con ustedes. Entonces, si el Señor hay una promesa que te ha dado, entonces tú vas no en tu nombre, sino en el nombre de Él. Y el Señor te va a respaldar. Y yo llevo años caminando con el Señor, pero el viernes fue así como, se hizo vida el pasaje cuando los discípulos regresaron, los 70, y decían, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Lo he leído, yo lo he visto ministrando por toda mi vida, desde que conocí al Señor y desde que aprendí a ministrar también en liberación, pero nunca había tenido la revelación como la tuve el viernes. Le cuento, y en el buen sentido, me dio temor. Me dio temor porque cuando nosotros usamos mal el nombre de Jesús, usted puede traer bendición o maldición. ¿Por qué? Porque el ejemplo, los hijos de un tal sacerdote, uno es Seba, los hijos del sacerdote, trataron de echar un demonio en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, y los demonios le dijeron, yo sé quién es Pablo, y yo sé quién es Jesús, el dueño del universo, el creador, pero las palabras de ustedes no tienen autoridad porque no viven. No hay un respaldo, son palabras huecas, porque cuando nosotros no vivimos el evangelio,
no es repetir como un lorito. Ellos pueden saber cuando nosotros realmente hay una relación y si de verdaderamente el Rey de Reyes es nuestro Rey y Señor. Porque si Él no es el Señor de mi vida y nos metemos a pelear en el mundo de las tinieblas, ese enemigo se va a burlar de ti y se va a burlar de mí. Se trata de la autoridad. Dios ha dado autoridad a todos los que estamos aquí. Pero también ha aprendido que en la medida en que usted crece en la fe, mayor autoridad. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar a este muchacho, el demonio que lo tiraba en el fuego y lo revolcaba? Dice, por incredulidad, por falta de fe. O sea, que hay niveles de fe. Y por eso el Señor hoy nos quiere hablar de que en este pasaje, que Él quiere usarnos y conozcamos cuando Él nos está visitando. Conoce el tiempo de tu visitación. Conoce el tiempo. Les dije el domingo pasado, Jesús nació, pero hasta los 30 años es que se activa su cumplimiento profético. Su propósito se activa a los 30 años cuando fue bautizado. Y su llamado termina en 3 años y medio. O sea que el llamado de cualquiera de ustedes o mío pudiera terminar en un tiempo X. Eso no quiere decir que no sirve lo que hemos vivido, no, todo suma. Yo creo que en el caso de Jesús, Él vivió como hombre esos 30 años para entenderte a ti y entenderme a mí. Él lo sabe, Él dice, Él fue tentado, probado en todo y puede interceder diciendo, yo también fui humano y sentí, pero no caí, no pequé. Amén. Pero su ministerio, 3 años y medio, y tú tienes que reconocer cuándo se activa en ti el propósito por el que llegaste a la tierra. En Jesús se activó a los 30, a los 3 años y medio termina y termina en una cruz, en el caso de Él. ¿Cómo vas a terminar tú? ¿Cómo va a terminar yo? No lo sé. Solamente Dios sabe cómo terminaremos. Mi oración es, quiero hacer tu voluntad. El primer punto que quiero que quede en este mensaje es, hay una asignación recibida desde la eternidad. Hay una asignación recibida desde la eternidad. Para Jesús, pero para ti y para mí. Hay una asignación. Y yo puedo caminar por esta tierra y pasar y no hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa cuando en su trabajo usted no hace lo que tiene que hacer? ¿Qué le pasa cuando en su trabajo su jefe o a lo que lo contrataron usted no hace lo que tiene que hacer? Lo echan, se buscan otro. Amén. Y el Señor dijo, si ellos no claman, las piedras van a clamar. Y a Saúl, ¿qué le dijo el Señor cuando fue desobediente? Dios se ha buscado a uno con un corazón perfecto, uno mejor que tú, con corazón perfecto para Dios. O sea, cuando alguien no cumple su asignación y propósito, alguien dijo, no, eso no lo cumple nadie. No, Dios, si tiene que levantar piedras, va a levantar piedras. Amén. Efesios 1 lo dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. O sea, toda bendición espiritual está sobre mi cabeza y sobre mi familia. El hecho que tú no la conozcas, que no leas la Biblia, que no la reclames, que no las entiendas, no quiere decir que no estén ahí. Toda bendición espiritual está sobre ti. Es como, ¿cuánta plata tienes en el banco? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Usted dirá, bueno, pastor, revisé y estoy casi pelado. Pero si lo miras espiritualmente, tú no dirías nunca que estás pelado. Porque si yo estoy bendecido con toda bendición espiritual, yo no voy a ver lo que tengo en Wells Fargo. Yo voy a ver lo que dice la Biblia que tengo y el Señor dice que, bueno, pastor, nada me faltará. Tengo un cheque en blanco. Tengo un cheque en blanco y ya está firmado y donde yo me muevo, yo lo voy a dar porque tiene fondo, porque ese cheque lo firmó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si yo me invento mis proyectos, si yo me invento algo y usted gira un cheque que la firma ha sido falsificada porque el rey no te mandó a hacer eso, ¿qué te va a pasar con ese cheque? Rebota y vas preso y no hay respaldo. Entonces yo tengo que entender qué cosas de mi vida ya el Señor firmó. El Señor dijo, esta es mi firma, usa, hazlo cash. Cada uno de nosotros tiene un cheque en blanco.
La pregunta es, si yo no sé para qué el Rey de Reyes me dio un cheque en blanco, usted lo va a engavetar, lo va a meter por ahí y pasará el tiempo y se morirá. Y el Señor dirá, mira cuántos cheques en blanco no hiciste cash. Pastor, es que no entendía. Sí, cuando viste a aquella persona en necesidad y tú decías, es que estoy pelado en el banco, pero no usaste tu fe y te moviste a ayudar a esa persona, no cambiaste el cheque. No cambiaste el cheque. Porque el cheque funciona de acuerdo al direccionamiento de Dios y ahí se hace cash. La pregunta mía es, ¿cuántos cheques en blanco tienes hasta el día de hoy en tu cuenta espiritual? ¿Cuántos cheques tienes? Y tienes que aprender a diferenciar en tu vida y decir, en cuántas cosas yo me embarqué y Dios no estaba ahí. Porque la Biblia dice, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Si Dios no te dijo, construye esa casa, la construiste tú, vas a ver cómo eso se cae, porque donde no está Dios, no está. Porque no está la firma del rey. Pero en lo que está la firma del rey, tú métete por ahí, no importa si vale billones o millones. Iglesia, yo le he creído al Señor, porque para mí era difícil salir de mi pueblo, de un barrio muy humilde allá en Colombia, ahí en San Salvador. ¿Alguien conoció Barranquilla por aquí? Para ver quién conoció alguno Barranquilla. Bueno, la vía 40, ahora la han modernizado, pero en aquel tiempo se llamaba Las Flores y Siape, y un barriecito ahí que comenzó cuando perdimos la casa, ya fui, pero ahí, ahora yo recuerdo, cuando yo llego a Barranquilla, yo voy ahí, porque ahí crecí, ahí fueron mi desarrollo, mis amigos, y yo lo que veo es, wow, en aquel momento mi fe no daba para mucho, no había, mucha escasez, muchas situaciones difíciles en la casa. Pero yo veo cómo el Señor me sostuvo, me mantuvo, hasta que un día, ¡pum!, aparezco yo en los Estados Unidos de América y veo cómo Dios me ha bendecido. Y el Señor ayer me decía, no solamente te permití llegar, pero tampoco tenía fe para tomar un avión, para ir a Europa, para algo que yo quiero hacer contigo. Y yo creé las circunstancias, toqué las personas. Amén. Dios toca a las personas. Dios tocó a un pastor que ni me conocía y me dijo, yo no sé, estaba orando y Dios me puso tu cara, toma. Esa fue la primera. Y la segunda ofrenda vino de esta pareja. Dios les puso una ofrenda donde ellos ni sabían, oyeron, pero obedecieron. Una ofrenda marca una diferencia, pero esa ofrenda se materializa y tiene bendición cuando viene firmada por el Rey de Reyes. Porque si Dios no te habla para dar algo, usted pierde ese esfuerzo y ese dinero. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Él. Muy importante esto. En vez de nos, usted diga, me escogió. Diga, me escogió. ¿Cuándo me escogió? ¿Cuando yo nací? No, antes de la fundación del mundo me escogió. Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y en el 5 dice, en amor, dice, me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Yo soy hijo del rey. Yo no soy cualquier cosa. Mujer, tú no eres cualquier cosa. Tú eres princesa, tú eres la reina. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Dice, según el puro afecto de su voluntad. En Juan 8:56, mire lo que le dice a los discípulos. Mire lo que le dice. Abraham, vuestro padre. Usted sabe que los judíos celebran esta tradición de Abraham, Isaac, Jacob, que tuvo 12 hijos, y de ahí vienen las 12 tribus. Amén. El orgullo de ellos. Pero Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Nada más se puede gozar el que tiene revelación. Si usted no tiene revelación, usted no se gozará con nada. Pero Abraham se gozó. Él no miró en Jesús una competencia. No, él sabía que Jesús era el creador del universo. Y se alegró. Se alegró. Se gozó, dice ahí, de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Cuánto tenía en ese momento? 30 y pico. Y dice, no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Eso no cabe en la mente de nadie. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dale un aplauso al Señor. O sea, desde la eternidad, el Hijo ya reinaba con el Padre. Amén.
ya reinaba con el Padre. Él es Dios. Jeremías 1, 4, 6, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, antes que estuvieras tú en el vientre de tu mamá, ya Dios te conocía. Y dice en el Salmo 139, todo lo que tenía que ver contigo, tu ADN, tus dones, tu altura, tus ojos, todo lo que eres tú, dice, está escrito, fue formado todo ahí. Él te formó, Él te conoció. Dice, antes que nacieses te santifiqué y te llamé profeta. Te di por profeta a las naciones. Tu llamado estaba antes que nacieras. Antes que usted llegara al centro bíblico, antes que usted en el hospital, ya Dios te conocía y tenía tu propósito, tu diseño. Ahora, ¿lo estás viviendo? Es la pregunta que tenemos en esta mañana. Zacarías 9:9 lo anuncia. Escuche, Zacarías, muchos años antes que Jesús llegara en el burrito, en la entrada, lo anuncia. Porque Dios todo lo que va a hacer contigo lo anuncia antes. Esto no es como que, ay, ¿de dónde salió eso? No. Dios ya todo lo va avisando. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Cómo viene? Diga, 1, justo. Pero eso tiene que ver contigo, porque también Él nos hizo reyes. Justo, sea justo. Viste la armadura, vístete de justicia. Vístete de justicia, la coraza. Si no hay justicia en ti, no hay autoridad. No se ponga a pelear ni en el mundo espiritual, porque tú tienes que caminar. Ahora, ¿es tu justicia la tuya? No, es la de Él en ti. Segundo, Salvador. Amén. Y 3, humilde. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y no hay nadie en el universo que sea humillado más que el Hijo de Dios, que siendo el creador de los agujeros negros. ¿Usted ha oído ahora los agujeros negros? Imagínense, el hombre lleva 6,000 años y ahora descubre unos agujeros negros que ni entiende y lo tratan de entender. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos allá entenderemos todos los agujeros negros y los no tan negros también. Él no se le escapa nada. Él estuvo en el principio, desde la creación. Amén. Todo lo sabe. Ahora, ¿cómo vino a esta tierra? Cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Sencillo. Para ser exaltado, tú tienes que entrar primero con humildad. Cuando tú te humillas, cuando tú trabajas humildad, Dios te levanta y te expone como hizo. Y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él se humilló hasta lo sumo, muerte de cruz, pero recibió un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesús tiene tanta autoridad. No hay otro nombre. No hay otro nombre. El nombre de Jesús, tenga cuidado cuando usted lo usa. De hecho, los judíos, el nombre de Dios ni lo mencionan. Le llaman tienen 4 consonantes, o sea, no tienen sílabas, no lo pueden pronunciar. Lo hacen como un pentagrama, no sé si lo ha visto en unos collares que ponen, no tiene vocales, no se pronuncia. Entonces, el nombre Jehová es lo más cerca en español o en inglés, ya ve que pusieron, pero es JHW. No se puede pronunciar porque las vocales no existen. Es un nombre que no tiene pronunciación humanamente, pero que Dios sabe quiénes viven ese nombre. Nosotros en la Biblia usted lo verá, Jehová, Yahvé, el Señor, pero el nombre de Dios intrínsecamente no tiene descripción porque no hay labio que pueda pronunciarlo. No hay labio. De hecho, cuando usted va a Israel se da cuenta que ellos no pronuncian el nombre de Dios y dicen que es un anatema el que solamente trate de usarlo. En cambio nosotros, por ahí escuché un predicador de mi tierra que dice Jesucito. Y Jesucito, ¿me está hablando de Jesús? Jesucito. Diciendo, yo sé que él lo que quiere decir es que él está cerca, que él es amigo, pero él no es Jesucito, él es el Dios del universo, él es el creador y ante ese nombre se doblan rodillas todos los demonios y todo lo creado. Amén. Dale un aplauso al Rey si tú lo crees.
Déjame cuadrar aquí un momentico. Okay. Si me ponen la segunda pantalla, por favor, con el control. Iglesia, tenemos un ADN. ¿Cuántos saben que todos aquí tenemos un ADN? Usted no ha oído y que de sangre azul. ¿Usted no ha oído eso? Es que se las cree, nariz pará, y que de sangre azul porque el abolengo, el yo no sé qué. El verdadero ADN es el que Dios te dio a ti y a mí. Es real. Os hice reyes y sacerdotes. Pero si tú no entiendes lo que Él hizo, tú pasas por esta vida como un mendigo. ¿Cuántos vieron al príncipe y el mendigo? Usted puede, siendo rey, caminar como un mendigo sobre esta tierra. No, Él me hizo real y tengo el ADN real celestial. Y si tengo ese ADN, yo tengo que vivir y hablar y caminar y comportarme de acuerdo a esos principios del reino. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga. En tu casa se tiene que vivir el reino. En CBI, en Miami, donde yo me mueva, se tiene que vivir el reino. Donde los discípulos llegaban, ¿qué decían cuando llegaban a una casa? Paz a esta casa. El reino de los cielos ha llegado a esta casa. Cuando Zaqueo, recuerdan que devolvió lo que había robado, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Donde tú llegas, no llegaste tú, llegó el reino porque el rey que vive en ti llegó a ese lugar. Entonces no es decir Hosana y sacar una palmera y levantar las manos el domingo, no. Es que donde yo me muevo, el reino se mueve conmigo. El reino. Y más se verá el reino entre más cheques tú cambies de lo que te ha firmado el Señor. Ahora filtra qué cosas te ha mandado el Señor para hacer y para hacer cash y cuáles no. Porque ahí está la gran diferencia. Resumo este mensaje con 4 puntos porque no me va a dar tiempo a más ya. Él fue reconocido como rey cuando nació. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos que ha nacido, los reyes magos. ¿Recuerda? Desde que nació se proclamó. En la eternidad él era rey. Cuando nació en Belén, él era rey. Vinieron del oriente magos porque él era rey. En Mateo 27 dice que le pusieron una inscripción en la cruz arriba que decía: este es el rey de los judíos. En su muerte, él fue rey. Pero el más importante es que el que no quiso conocerlo cuando nació o en la cruz, ya no lo va a conocer como rey en la eternidad, sino como juez, como un rey juez. Tienes oportunidad todavía de reconocer a Jesús como el Rey Salvador, el de la cruz, el que celebramos esta semana. Porque en la eternidad, mire lo que dice Apocalipsis. Ha dado testimonio, dice, bienaventurado el que lee, versículo 3 de Apocalipsis 1, y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Repita, lee, oye y la guarda. No es decir, larín, larán, no. Lee, oye y la guarda. No todo el que dice Cristo, soy cristiano, es cristiano. Amén. Es el que lee, oye y la guarda. Dice, las cosas están escritas porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor te dice rey. ¿Qué significa? Igual que los discípulos, donde ellos llegaban, llegó el reino. Y si decían, pasa a esta casa, pero eran rechazados, ¿qué pasaba con la paz, con el cheque de la paz? Se devolvía para ellos. La paz no se quedaba en esa casa. Ellos tomaban esa paz, sacudían los sandalias, el polvo, se sacudían y la bendición que se iba a quedar no quedaba en esa casa. Se la llevaban porque fue rechazado. Eso es
unción de rey. Unción de rey es que como rey usted puede bendecir, usted puede encarcelar, porque el rey tiene autoridad. ¿Qué estás viviendo en tu casa? Te dice el Señor, donde Dios quiere que tú ejerzas esa autoridad. Y donde hay guerra, traigas paz, armonía. Amén. Donde hay escasez, que Dios quiere que traigas como rey. Abundancia. El rey marca abundancia. Si no hay abundancia en tu casa, es porque la autoridad, por desconocimiento de la palabra, no la has ejercido. Por eso, ¿en qué área estás pasando problemas? Levántate como rey, te dice el Señor. Te dice rey, ya firmé el cheque para donde yo te quiero usar. Úsalo, te dice el Señor. Pero también te puse como sacerdote, para que de la misma manera como Cristo murió por tus pecados, ahora tú ponte en la brecha y empieces a orar por tu familia, por tus hijos, para que ellos vengan al Señor. Cierra tus ojos. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta mañana. Gracias porque te hemos conocido como Salvador, pero también como Señor y Rey. Gracias, gracias. Perdónanos, Señor, cuando por desconocimiento no usamos la autoridad que nos has dado como reyes en lo que nos rodea. Pero en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús vamos a usar esa autoridad con sabiduría, Señor. Y te pedimos que nos use para llevar bendición en nuestro trabajo, en las familias, en los países, en las naciones. Donde tú nos muevas, Señor, la unción de rey. Y esa unción tiene autoridad contra huestes espirituales, contra demonios y contra todo lo que se levanta contra nuestras casas. Unción de rey. Hay un ejército de ángeles para los hijos de Dios como rey. Pero también hay una unción de sacerdote, de ponernos en la brecha por otros, oh Dios, para que te conozcan a ti. Yo te pido que resplandezca tu luz, primeramente en nuestras casas, pero alrededor de nosotros también. Gracias, Señor, porque no solamente sabemos que eras rey en la eternidad antes de que fuera fundado el mundo. Fuiste rey cuando naciste en un lugar un pueblo tan pequeño como Belén. Fuiste rey en esa cruz. Y por siempre serás rey. Y reinaremos contigo por toda la eternidad. Y te decimos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Reyes y sacerdotes. Repita conmigo. Reyes y sacerdotes. A los que nos ven por internet les saludamos y te recordamos. Hosana, el rey viene. Pero ya no viene para ir a una cruz. Ahora viene para reinar por la eternidad. Amén. Amén. Nos ponemos en pie.